eso, a una hoja en blanco. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a comenzar con crecimiento de funciones, ¿sí? Crecimiento de funciones básicamente es un entendimiento de cómo la complejidad computacional, que ahorita vamos a ver qué es, crece a medida, en un algoritmo crece a medida que la entrada crece de tamaño. Entonces, vamos a hablar de la notación. Entonces, primero hablemos de esta persona, Donald Codd. Entonces, bueno, cuando estaba en octavo grado participó en un concurso que consistía en las formas de las palabras, en formas palabras con las letras de la expresión Ziegler-Guillain-Barré. Bueno, básicamente reorganizar las letras y de tal manera usted tenga otras palabras, ¿sí? Que usted tenga otras palabras. Bueno, estudió física, matemáticas y ciencia, escribió el libro The Art of Computer Programming. Este libro, pues, es uno de los antecesores de análisis de algoritmos y desarrolló TeX. Esperen, yo miro una cosa de este señor, Donald Codd, que está como viejito. Donald Codd. Donald Codd. No, sigue vivo. Entonces, bueno, no le vamos a colocar fecha de muerte todavía. Entonces, bien, muchachos. Entonces, de aquí viene una cosa muy importante, es el comportamiento de las funciones. O sea, ¿a qué venimos con esto? Básicamente, como los algoritmos se escriben en términos de funciones, si ustedes recuerdan, los fors los describíamos como sumatorias. Los for anidados son sumatorias dobles. Los for que tienen 3 son sumatorias triples. ¿Sí? De esa manera los podemos entender. Y eso es lo que ustedes van a usar en el curso de algoritmos, que ustedes van a ver con el profesor, muy probablemente con el profesor Mauricio. Entonces, en ese curso, ustedes van a estudiar esos códigos utilizando las herramientas que vimos aquí, esas sumatorias, y los códigos que yo hice en Python, pues, son los relacionados a esas sumatorias, por eso es que hice esa relación. Entonces, con eso, ustedes van a poder tener herramientas para analizar algoritmos. Y resulta que esas funciones, cuando ustedes dicen, no, pues yo quiero, un momento. Cuando ustedes, esperen, ahí listo ya. Entonces, cuando ustedes esa sumatoria, no, pues le dice que la sumatoria de i igual a 0 hasta n, perdón, de i igual a 1 hasta n de i, supongamos, no, que es n por n más 1 sobre 2. Entonces, ustedes aquí empiezan a ver una cosa, ¿de qué depende ese valor, el valor de que nos da la suma? ¿De quién depende? ¿De quién depende? Está la suma de 1 más 2 más 3 hasta más n. ¿De qué depende el resultado? ¿De qué depende? ¿De qué depende el resultado? O sea, que i sea igual a 1, profe. no depende de i. O sea, ¿qué es lo único que puede cambiar ahí? Si yo les digo que esa es la sumatoria de 1 más 2 más 3 hasta más n, y el n es un valor que yo doy, ¿de qué dependería ese valor al final? De n. De n, correcto. Entonces, yo puedo decir que esto es una función en términos de n, ¿correcto? Pues que sabemos que es n por n más 1 sobre 2, haciendo la claridad que n es mayor o igual que 1, ¿correcto? Y esto aquí viene una acotación que cuando ustedes están analizando algoritmos, pues usted siempre analiza desde n mayor o igual que 1. ¿Por qué no tiene sentido en un algoritmo analizar entradas negativas? Por ejemplo, yo les digo, este algoritmo ordena este arreglo de números. Organiza un arreglo arbitrario de números y toma un tiempo, por ejemplo, de n cuadrado más 3, por ejemplo. Porque no tiene sentido analizar n menores que 0. ¿Por qué no tiene ningún sentido? Porque el cuadrado hace que vuelvan positivos. Pero ese sería el sentido matemático. Pero ¿cuál es el sentido de computación? Pues Sí, con lo que usted dijo, pues el tiempo no es negativo, pues diría yo. primero que todo, el tiempo no es negativo. Primera, muy buena aclaración. La segunda, el n es el tamaño del arreglo. Si yo estoy hablando de que no es posible tener números negativos, si yo les dijera que n es menos 3, ¿qué quisiera decir a términos computacionales de esta estructura de datos? ¿Qué nos estaría diciendo si yo les dijera que n es igual a menos 3? ¿Qué quisiera decir eso? O sea, en términos de computación, en términos de lo que nosotros programamos, ¿qué estaría diciendo yo?
¿Cómo así? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. Si el n es el tamaño del arreglo y la complejidad de ordenarlo es n al cuadrado más 3, supongamos, me cuesta n cuadrado más 3, donde, y reitero, n es el tamaño del arreglo. Si yo les dijera que n es igual a menos 3, ¿por qué es un sinsentido lo que estoy diciendo? ¿Por qué sería un sinsentido, muchachos? Profe, yo creo que es porque estaría menos de vacío, ¿no? Porque pues, el arreglo estuviera vacío y sin nada menos algo, ¿no? Entonces eso sería como sin sentido. Correcto, exactamente. O sea, una cosa es matemáticamente, eso puede, el n puede ser positivo o negativo, o sea, matemáticamente puede ser lo positivo o negativo. Pasa lo mismo que en física. Usted en física con una fórmula usted puede obtener tiempos negativos. Pero ¿qué pasa? Viene el sentido del contexto del análisis que se hace. ¿Qué pasa con el contexto del análisis que se hace? Pues es que si n me están diciendo a mí que es el tamaño de un arreglo, es un sinsentido decir que el arreglo es negativo. O sea, en ningún momento ustedes pueden tener estructuras de datos de tamaño negativo. Eso no existe, no es posible. O sea, no tiene sentido. Si ustedes piensan, usted le dice, no, yo quiero un arreglo de tamaño -5, uno queda como que, hey, ¿cómo me vas a dar algo que no tiene sentido computacionalmente? Computacionalmente vacío es 0, o sea, tamaño 0, ok, eso tiene sentido. Y bueno, aquí siendo estrictamente computacionales, quiere decir que n mayor o igual que 0, no hay ningún problema. De hecho, esta fórmula de la sumatoria, particularmente para i, funciona para igual a 1 o para igual a 0 igual. ¿Por qué? Pues si usted le suma 0 a esto, pues le da lo mismo, ¿sí? Esa función es de igual a 1, es de igual a 0, realmente no hay ningún problema. Esas sumatorias que es i cuadrado y al cubo, funcionan igual con i igual a 0. O sea, ustedes también las pueden tomar desde allí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes analizan un código, yo les había mostrado, no, pues que el for deriva en una sumatoria. Entonces, si yo le digo for i in range desde 0 hasta n, pues se me lo describe una sumatoria, que a la vez es una función. Entonces, ¿qué pasa? Ese comportamiento de la función, ese tiempo que requiere, ese número de comparaciones, ese número de operaciones que hace cuando se repite el ciclo, a eso se le conoce como complejidad computacional. Complejidad computacional es el tiempo que requiere un algoritmo para resolver un problema. Y la complejidad computacional es una función en términos del tamaño de la entrada. La entrada es la que nos dice a nosotros el tamaño. Si calculamos el tiempo, la fórmula que está asociada a la complejidad computacional, podemos saber cuánto tiempo va a tardar el algoritmo en solucionar el problema. Dependiendo del tipo de función, en caso de los for anidados, en el caso de un for, pues tenemos una función en términos de n. Ya si es un for anidado, eso siempre le va a salir un cuadrado, ¿sí? A menos de que, dependiendo de la configuración, igual en FADA pues lo van a expandir un poco más. Ya un for triple pues sería una complejidad cúbica. Y de hecho, cuando ustedes estén solucionando ya cosas por fuera, aunque esto no va a pasar de inmediato con ustedes, cuando ya se enfrenten a cosas, desafíos de programación, si ustedes tienen un for triple, en muchos contextos uno tiene que pensar muy bien si va a trabajar adecuadamente. Ya complejidades cúbicas, más para arriba, no hice, tengo que revisar cómo estoy solucionando el problema. Quizás no sea necesario un for cúbico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la multiplicación de matrices, eso es un triple for. ¿Por qué? Porque si usted lo implementa a mano, usted multiplica las dos matrices. Matriz 1 por matriz 2. Primera fila por primera columna. Va el for que recorre aquí y va el for que recorre acá. Y luego otro for que va recorriendo cada una de las filas. Entonces, es un triple for. En el caso de la multiplicación de matrices es un triple for. Usted la puede implementar y usted la puede hacer con un triple for. Y eso nos vamos a dar cuenta que eso es un n al cubo, ¿sí? Usted puede calcular la sumatoria de eso, es una sumatoria triple. ¿Qué iría? Si suponemos que las matrices son n por n, entonces sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de la sumatoria de i igual a 1 hasta n, de la sumatoria de i igual a 1 hasta n, de estas sumas, ya después le explicaré, requieren tiempo 1, o sea, la suma se hace inmediato. Y esto nos va a dar n al cubo, ¿sí? Eso nos va a dar n al cubo. Entonces, estas cosas nos sirven para estudiar directamente los algoritmos. Cuando nosotros estudiamos los algoritmos,
los algoritmos, la complejidad de los algoritmos se describe a partir de una función, que está en términos de tamaño de la entrada. Pues puede ser X, puede ser A, N, lo que sea. Yo prefiero utilizar N, pero pues hay otros autores que usan X, hay otros que usan otras variables. Da lo mismo, simplemente es una variable. Entonces, de acuerdo a eso, a medida que el tamaño de la entrada se incrementa, es el tamaño de la entrada, pues también el tiempo que la función demora, pues también incrementa. Por ejemplo, podemos tener crecimiento lineal, que es f de x igual a 1x. Y luego podemos tener crecimiento cuadrático. Al tener crecimiento cuadrado, miren que el cuadrado crece mucho más rápido que x. Cuando ustedes diseñan algoritmos, ¿cuál es el criterio de selección entre dos algoritmos que solucionan el mismo problema? El que menos tiempo se demora. ¿Y cómo uno se da cuenta con el menos tiempo que se demora? Pues analizando la función que describe su complejidad. Entonces, ¿qué pasa acá? Miren este, por ejemplo. Esto busca un número P en una matriz. Si ustedes ven, uno empieza a ver, ya, este lo hace 10 veces. ¿Por qué este lo hace 10 veces? Porque va del 0 hasta 9. Y esto lo hace 10 veces. Entonces, en total, esto lo haría 100 veces. Si ustedes ven, si la matriz es de tamaño 10, tenemos una relación de 10 al cuadrado. Es una relación 10 por 10. Es una relación cuadrática. Perdón, profe. Digamos que usted coloca ahí y menor o igual a 9, ¿también se puede? Sí, es lo mismo. Lógicamente es lo mismo. Sí, lógicamente. Sí, claro, usted puede. Porque como esto es una función de enteros, entonces usted puede tener i menor o igual que 9. Porque es que lógicamente se puede. Lógicamente, ya si el incremento fuese distinto, pues ya es diferente. Pero no, usted sí, es perfectamente válido. De todo modo, la indexación es netamente entera positiva. Entonces, sí, correcto, es correcto. Lógicamente podría ser lo mismo. Entonces, él ya toma números desde 0 hasta 9 y usted pues, sabe que lo hace 10 veces. Esto a la larga también se describe como una sumatoria doble, que sería la sumatoria desde igual a 0 hasta 10, de 1, y la sumatoria de j igual a 0 hasta 10, sumatoria de i igual a 0 hasta 9, de la sumatoria de j igual a 0 hasta 9, de 1. ¿Por qué de 1? Porque pues básicamente toda esta verificación pues no requiere mayor tiempo, ¿sí? No requiere mayor tiempo. Entonces, esto pues nos va a tomar 100 veces, ¿sí? Esto nos va a tomar 100 veces. Y bueno, este es un programa que sabemos que tiene una complejidad, toma cuadrado. Dependiendo del tamaño de la matriz, este es el tamaño, que podemos llamar n, entonces depende de ese n. Y ese n, pues sabemos que iría al cuadrado. Si la matriz es de tamaño 20, pues nos tomaría 400. Si la matriz es de tamaño 30, pues nos tomaría 900. Y así sucesivamente. Lo que ustedes deben tener presente aquí es que estos códigos uno los debe analizar desde el aspecto de la matemática que hay y nos ayuda a saber cuánto se demora. Porque esto es importante que ustedes lo aprendan como programadores, porque ustedes pueden determinar fácilmente la diferencia ya antes de ponerlo a producir, antes de que sea difícil de corregir, ustedes instintivamente ya pueden saber si hay una solución, si esta solución va a demorarse o no va a demorarse. ¿Por qué? Porque a la larga, ustedes cuando se diseñan programas, ustedes deben tener en cuenta el tiempo que va a tardar. De nada me sirve un programa que me resuelva un problema, pero yo tenga que esperar mucho tiempo para resolver, para obtener la solución. Y para eso es el curso que ustedes ven en quinto semestre, que es de algoritmos, para uno darse cuenta de eso y conocer estrategias para mejorar esos tiempos, solucionar problemas, mejorando esos tiempos. Es lo que se pretende hacer aquí en esto. Entonces, ustedes a la larga, pues hasta este momento, escriben los códigos sin pensar mucho, como en la consecuencia de lo que se me va a demorar. O digamos, tampoco consideran las estructuras que están asociadas, si era mejor un arreglo o un vector o ese tipo de cosas. Ustedes son, digamos, felices utilizando ArrayList, pero eso, ArrayList, tiene sus peros. Vector también tiene sus peros. Los arreglos tienen todas las estructuras tienen sus pros y sus contras. Y dependen de lo que uno quiera hacer. Eso lo van a ver en FAN. Y eso está detrás
sí, el array es de Java. Sé que están viendo hipo en Java, entonces por eso les hablo en ese lenguaje. Profe, El no array estamos list, en Java. No, pero es que pues lo cambió para C++. sí, lo hizo. Pues, profe, estamos en C++. Uy, genial, brutal, me gustó la noticia, me puso contento. Uy, qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, estando en C++, entonces utilizar un STL como vector, un STL como list, pues tiene unas connotaciones a utilizar en Java, perdón, a utilizar pues un arreglo normal. ¿Sí? ¿Y desde cuándo le está enseñando C++? Me dan una gran noticia. Siempre le había quedado, es que él nos está enseñando Java, pero como que la universidad le dijo que no, que tenía que dar un lenguaje de orientación a objetos. Entonces le tengo que dar Java. Perdón, C++. Sí, lo que pasa es que en C++, sobre todo el manejo de referencias, punteros, lo vuelve ustedes más conscientes del uso de memoria. Java es un lenguaje bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero el problema que tiene Java es en el manejo de memoria. Y sobre todo ahorita que con el Internet de las cosas, que volvemos en el pasado, aparte de que los recursos ya no son tan, o sea, por ejemplo, programar para un dispositivo embebido, o sea, un chip, no es lo mismo que programar para un computador. Y eso ahorita se nos viene con el Internet. Sí, qué bueno, me alegra muchísimo esa noticia, de verdad. Entonces, bueno, sáquenle jugo a ese lenguaje uno aprende muchísimo. Cojan el gustico. El lenguaje no es, o sea, el lenguaje es como cuando ustedes intentan conquistar su media papaya y la papaya es difícil, entonces, de pronto, si logran llamar la atención de la papaya o la naranja, entonces pues saben que la recompensa es más deliciosa. No, mentira, suena muy feo, pero bueno. Entonces no, sino que en ese sentido, qué bueno, una gran noticia. Entonces, bueno, muchachos, entonces este código pues también es análogo en C++, en C++ es lo mismo, ¿vale? En C++ es lo mismo. Bueno, ustedes este han visto Java, aunque interactiva. Bueno, no sé si el otro semestre el curso se vaya a llamar programación orientada a eventos. No sé, no sé cómo va a ser aquí la transición. A los chicos que están en su semestre, este semestre no están viendo hipo, están viendo es introducción a la programación están viendo es programación 2, o sea, programación orientada a objetos directamente. Creo que se llama Fundamentos de Programación Orientada a Objetos, se llama el curso. Ya no es de 4 horas, sino de 3. Hay unos cambios ahí. Y los chicos que están en segunda hora en Cali lo están viendo así. No sé ustedes si les vayan a hacer el cambio así. En Cali tengo entendido que hasta los de cuarto semestre les hicieron el cambio de pensum. Pero bueno. Y este semestre ya, el semestre que arranca la próxima semana, que arranca el 8, usted sabe que Cali está, ya nosotros estamos bien y ahora Cali es el desfasado. No recuerdo aquel tiempo en que todo estaba igual, ya eso ya no queda en memoria de ella. Pero bueno, entonces, no sé si ustedes arrancan con eso. Si ya próximamente arrancan con eso, sería programación orientada a eventos, se llama ahora interactivo. Es lo mismo en Java, básicamente. Bueno, muchachos, pero bueno, acá no que estén tocando Python conmigo, se nomás con el profe y Java con el profe también. Bueno, muchachos, entonces acá nosotros cuando implementamos ese tipo de cosas, pues debemos tener muy presentes cuando ya estamos programando, bueno, ¿qué estoy haciendo? Esto soluciona el problema. Digamos que ustedes apenas están aprendiendo, entonces es algo que yo les diría, bueno, de momento uno no se preocupa tanto, pero es bueno que vayan ustedes conociendo que deben ser conscientes de esto. Yo esperaría que esta habilidad ustedes la vayan perfeccionando y con el curso de FADA tengan grandes pasos para perfeccionar esto. Esta es la habilidad técnica que ustedes deben desarrollar en pro de su éxito profesional. Bueno, muchachos, pensemos en esta matriz. Si miren el recorrido de esto, esto recorre filas así, y luego recorre, miren, recorre primero, empieza por una fila y recorre la columna, o sea, recorre así, ¿vale? Recorre así, ¿listo? Y va bajando cada vez que termina, ¿listo? Así es como funciona este formato. Entonces, ¿por qué? Porque primero vean, fila 0, columna 0, luego columna 1, columna 2, columna 3, hasta columna 9. Por eso lo recorre así, ¿listo? Aclarado eso, consideremos este caso y quiero buscar el número 7. ¿Cuántos pasos requiere hacer el algoritmo para encontrar el número 7? ¿Cuántos pasos requiere? ¿Cuántas preguntas tiene que hacer? 9, profe. 9 preguntas. 1. Creo que 10.
Ve, es que no. ¿No 3. te parece el 8 no contaba como 0? Esos son índices. Ah, Y esto, no, sí, yo sé, estos son índices. Yo sé que esto es 0, 0, pero esto es el número de pasos, ¿vale? Número de pasos, o sea, el número de veces que tiene que preguntar aquí. Número de veces que tiene que preguntar esto. ¿Listo? Aquí requiere 10 pasos. De acuerdo, ahí, 10 pasos. Porque está aquí, ¿vale? Muy bien. ¿Cuántos pasos requeriría el algoritmo para encontrar el número 7? Uno, profe. Uno nomás, lo entra y de buenas. Un paso. Uy, genial, muy bueno. Sí, perfecto. ¿Cuántos pasos requeriría aquí el algoritmo para encontrar el número 7? O mejor, para encontrar el número 7. ¿Cuántos pasos requeriría? 91, profe. 91 pasos. Entonces, miren que eso depende, el número de veces que se hace el algoritmo depende del tamaño de la entrada y donde está el número 7, ¿correcto? Miren acá. ¿Y acá cuántos pasos requerirían? Miren dónde está el número 7. 100 pasos, correcto. Entonces, requiere n cuadrado en este caso. Miren que eso puede variar, la búsqueda, depende, este algoritmo pues, que busca un número en una matriz, depende de donde esté ubicado el tamaño de la entrada, que es el tamaño de la matriz, que es la matriz n por n. Usamos una matriz cuadrada para no molestarnos el nombre. Y depende de donde esté el 7. Miren entonces, ¿qué pasa, muchachos? En el peor caso, tenemos los algoritmos van a tener cosas que se viven como mejor caso, es la mejor situación posible. El caso promedio, que es lo que estadísticamente se presenta, y el peor caso. Esto es el peor caso. Pero yo les hago una pregunta. ¿Cuándo sería el mejor caso de este algoritmo que busca una B en una matriz? ¿Cuál sería la mejor situación posible? La mejor situación posible es la que menos cálculos tiene que hacer. Profe, la del 1, la que lo encontraba de 1. Está de primero, correcto, que nos toma uno. El caso promedio es algo que uno estudiaría estadísticamente, realmente estrictamente hablando, hay que estudiarlo con probabilidades, pero yo les podría decir, el caso promedio podría ser que esté aproximadamente en la mitad, ¿sí? Entonces, aproximadamente en la mitad, estoy siendo una comparación muy atrevida, ya enfadadas las harán mucho mejor, pero sí podemos decir que está a la mitad. Y en el peor caso es que está al final, requiere 100, ¿correcto? Entonces, mire que los algoritmos no solo dependen del tamaño de la entrada, dependen de cómo vienen los datos. Cuando ustedes estén en análisis de algoritmos, estén estudiando, por ejemplo, algoritmos que ordenan arreglos, uno va a tener situaciones donde el algoritmo resuelve muy rápidamente y ordena muy rápidamente, pero van a haber otras situaciones que se demoran muchísimo. Entonces, por eso los algoritmos nos vamos a dividir en estos 3 casos. Mejor caso, caso promedio y peor caso. O sea, usted cuando está programando, usted dice, listo. Yo sé que en el mejor caso es que el número que estoy buscando esté primero, por lo tanto, tardará 1. Yo sé que el caso promedio aproximadamente tiene que recorrer la mitad de la matriz, o sea, 50. Y en el peor caso está al final o no está. Si no está, también tarda 100. ¿Por qué si no está, el 7 en la matriz también tarda 100? ¿Por qué? Porque de todas maneras tiene que recorrer toda la matriz para buscarlo. Exactamente, de todas maneras, él tiene que hacer ese proceso de búsqueda del dato. Entonces, en el peor de los casos, si no está, entonces tiene que hacer toda la búsqueda. Entonces, bien, por ejemplo, listo, ya cambiamos de una estructura a otra estructura. Por ejemplo, dado un arreglo, encontrar el valor de B, ¿sí? Recuerden que el arreglo tiene un tamaño n. El arreglo es el mismo caso de la matriz, solo que en una dimensión menos. Entonces, por ejemplo, B igual a 7. ¿Cuántas comparaciones tiene que hacer? Una comparación, 2 comparaciones, 3 comparaciones, 4 comparaciones, 5 comparaciones, sabiendo que el arreglo tiene tamaño 11. Tiene tamaño 11, 3 o tamaño 10. 6, 7, 8, 9, tiene tamaño 10. 34, pues tarda 10. Sí, tarda 10. B igual a menos 3, tarda 1. Entonces, como ustedes van viendo, dependiendo de dónde esté ubicado lo que estamos buscando, podemos tener ese mejor caso, ese caso promedio o ese peor caso. Entonces, son cosas que uno debe aprender a analizar. Sin embargo, lo que uno suele hacer para simplificar es siempre considerar el peor caso, ¿sí? Siempre considerar el peor caso. En FAD, ustedes van a analizar los 3 casos. Mejor,
promedio y peor. Aquí en discreta solo el peor, ¿sí? No vamos a caer con el peor. Y eso nos va a dar una notación de lo peor que podemos esperar de un algoritmo. ¿Qué es lo peor? El número mayor de pasos que tiene que hacer de acuerdo a la configuración de la entrada. Entonces, bueno, ahí está el programa. Entonces, el peor caso espejaría para, tardaría n, ¿no? Miren este. Esta es otra estrategia. Miren esta estrategia. Buscar INT y NTJ. El medio es acá. Entonces, yo acá, este programa, esto es un algoritmo que se ve en FADA, se llama búsqueda binaria. Y este algoritmo de búsqueda binaria, de entrada, supone que el arreglo está ordenado. Entonces, por ejemplo, 1, pero 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Y yo les digo, busquen el 9. ¿Ustedes qué tendrían que hacer usualmente? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué tendrían que hacer? Pues de un pedazo de ahí para allá, sumarle uno y después multiplicarlo en 2. Y después vuelve a sumar en 1. ¿No te entendí cómo? Pero eso está como raro porque... No, yo estoy preguntando es con lo que ustedes saben ahora, olvídense de ese programa. Sino con lo que tú sabes ahora, ¿cómo harías para buscar un número cualquiera que yo le diga? ¿Qué tendrías que hacer? Recorro la lista. Recorre la lista, ¿verdad? Eso era lo que quería que me dijeran. Entonces, claro, eso toma tiempo n, ¿vale? El tamaño del arreglo. Pero suponiendo que está ordenado, yo puedo hacer otra cosa. Y eso es algo que ustedes van a ver en el curso de Fundamentos de Análisis y Diseño de Algoritmos, que se llama Divide y vencerás, ¿sí? Yo sé lo siguiente, yo sé que este arreglo está ordenado. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, el número 11. Entonces, yo le hago una propuesta indecente al algoritmo. Entonces, mire, yo busco aquí en la mitad primero, le pregunto al 8. Vea, 8. ¿Usted es menor o usted es mayor que 11? ¿Qué me va a responder el 8 a mí? ¿Qué me va a decir? Menor Que yo soy menor, ¿cierto? Vea, yo soy menor que ese 11 que usted anda buscando. Entonces, sabiendo que el arreglo está ordenado, ¿dónde yo debería seguir buscando? mayor que 8, profe. Correcto. O sea que busco a la derecha. Porque ya puedo descartar todo esto. Está. Porque si es menor que menores que 8. 11, no sirve. Exactamente, sabemos que son menores. Entonces, yo vuelvo a partir a la mitad, pongamos que es por aquí, y le pregunto a este 10. Hey, señor 10, ¿usted es mayor o menor que 11? El 10 le va a responder, vean, yo soy menor que 11. Que el algoritmo sabe que como es lo que ando buscando es mayor que 10, entonces ¿dónde debería buscar? Busque a la derecha. Y vuelvo a partir y encuentro el 11. ¿En cuántos pasos lo encontré? En 3 pasos. Yo les garantizo a ustedes que con este algoritmo nosotros podemos encontrar los números de una manera mucho más rápida. ¿Sí? Eso en términos de logaritmo de n, eso lo analizarán ustedes en FADA, realmente eso es logarítmico. Pero eso lo veo el profesor Mauricio. Y logaritmo de n es mucho mejor que n. Usted, por ejemplo, logaritmo de 1.000.000, logaritmo en base de 1.000.000 es como 20. En cambio, 1.000.000 versus 20, pues son varios órdenes de magnitud. Obviamente yo voy a preferir un algoritmo que me resuelva con un arreglo de 1.000.000 en 20 pasos versus un algoritmo que se tarde 1.000.000 de pasos. Eso no hay forma de discutirlo. Entonces, ¿qué hace este algoritmo? Suponiendo que el arreglo está ordenado, entonces yo pregunto por la mitad, le pregunto el de la mitad. ¿Usted es mayor o menor que lo que, o usted es lo que ando buscando? Entonces, dependiendo, si el número que ando buscando es menor que ese número, busco a la izquierda. Si no, busco a la derecha. ¿Y qué gano con eso? No tengo que preguntarle a todos los números si es el que yo estoy buscando. Es una búsqueda selectiva. Y a eso se le llama búsqueda binaria. Este algoritmo se ve en FADA. Sino que lo que quiero que vean es que uno puede tener formas más eficientes de resolver un problema. O naturalmente, dependiendo cómo estén los datos. De todos modos, si existen varias alternativas para hacer lo mismo. De todos modos, obviamente, este algoritmo tiene la restricción. Si los datos no están ordenados, pues toca buscar, ¿sí? Pero bueno, muchas veces uno puede organizar los datos de entrada de forma ordenada. O sea, usted puede hacer que su programa, cuando vaya construyendo los datos de usuario, los va a dar, los deje ordenados. Eso se puede hacer y eso es barato de hacer si usted lo programa bien. Entonces, buscar allí, no tendrías que preguntarle a todos. Entonces, tienes una diferencia. Por ejemplo, yo les digo, esto es logaritmo de n. Entonces, por ejemplo, el arreglo es de tamaño 10 a la 6.
Entonces esto es aproximadamente 28, ¿sí? Eso, 2 a la 28. En cambio, si usted tiene n, entonces 10 a la 6 igual a 10 a la 6. Entonces, pues un algoritmo que me encuentre un valor en 28 pasos versus otro que se demore 10 a la 6, pues creo que no hay mucho que discutir, ¿no? Entonces, imagínense, gracias a este tipo de estrategias, el divino señor de la mazamorra, gracias a este tipo de estrategias, muchachos, nosotros podemos tener algoritmos muy rápidos que solucionan problemas. Naturalmente, cada algoritmo tiene sus pros y sus contras. Este algoritmo se utiliza mucho en bases de datos porque las bases de datos están con índices, están ordenadas. Eso lo verán ustedes cuando vean su curso de base de datos. Bueno, muchachos. Entonces, como ustedes pueden ver, yo ahí les dije que era log de n, pues como para solucionar. Entonces, muchachos, los algoritmos, dependiendo del tamaño de la entrada, tienen diferentes comportamientos, ¿no? Que uno, no depende de la entrada. Logaritmo de n, que se llama complejidad logarítmica. N, complejidad lineal. N logaritmo de n, que es una complejidad que usted ve en muchas cosas. Es una complejidad muy, muy usual. Complejidad cuadrática. Complejidad exponencial, complejidad factorial. Estas complejidades de acá, muchachos, eso uno ni lo mira. Eso uno ya con entradas más de 40, 50 ya. El computador, no importa la velocidad, eso se muere ya. Y uno toca esperar. Y hay algoritmos que son de esa complejidad. De hecho, han logrado bajar algunas cotas a tiempo polinomial. Un tiempo polinomial es n elevado a la d, donde d es un número mayor o igual que 1. Eso es complejidad, esto se llama complejidad polinomial, o sea, es un polinomio. Realmente, pues, todos son polinomios. Y ya acá, pues, ya subimos a exponencial. Esto se consideran complejidades polinomiales y eso se pueden resolver normalmente. Pero realmente en la práctica, d mayores que 3, téngale miedo a eso, ¿sí? Ya se demora muchísimo. Entonces, cuando uno ya tiene estos casos, muchachos, pues uno ya dice, listo. Entonces, yo ya sé que estos algoritmos que tengan complejidad exponencial, factorial, hay una peor, que es n elevado a la n, eso es una creación de Berzebú, n elevado a la n es una cosa así, eso se dispara así a la loca. Entonces, n a la n es, pues, n a la n pues algo brutal. Entonces, resulta que estos algoritmos, estas funciones van a describirnos, bueno, el comportamiento de los algoritmos directamente. Bueno, centrémonos, una cosa que quiero que observen, nosotros solo analizamos la parte positiva, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no analizamos los planos negativos? Porque es que no tiene sentido un algoritmo que trabaje en entradas negativas. O sea que, de hecho, si les dijera que este algoritmo termina menos 3 segundos, según la complejidad, termina en menos 3 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Si le dijera que este algoritmo termina menos 3, tiene una complejidad de menos 3 segundos. Que no hay tiempos negativos, profe. O sea, prácticamente es hasta extraño porque yo le dije, el algoritmo termina 3 segundos antes de que usted lo corra. Eso pues es un sinsentido. No es posible, no es posible. Sí, eso no es posible en nuestra realidad. Quizás a nivel física cuántica, bueno, o a nivel de teoría física se pueda, pero pues no vamos a tener un algoritmo que da nuestra respuesta antes de que lo pongamos a funcionar. Bueno, muchachos, estas dos señoritas cuando se cruzan, x al cuadrado y x. Cuando sean igual a 1, profe. Cuando son iguales a 1. Hay una cosa muy importante que vamos a ver. Entonces, cuando x es igual a 1, correcto. Entonces, aquí vamos a ver algo muy importante. Desde este punto para acá. Para x mayores o iguales que 1, que se cumple, y para x menores que 1, entendiendo que nunca vamos a analizar cosas negativas, ¿qué pasa? ¿Qué cambió algo? ¿Qué ven ahí? ¿Qué cambió? No solamente la inclinación. Observen que esta crece acá. Yo puedo decir aquí que g de x es mayor o igual que f de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero aquí adentro, ¿qué sucede? Pues que la otra está lineal, ¿no? Sí, no, la otra está lineal. Pero ¿qué pasa entre f de x y g de x aquí? Si yo les digo que en este pedazo x es mayor que f de x.
f de x es mayor que f de x. Correcto. G de x es menor o igual que f de x. Entonces, a este punto de corte es el que a nosotros nos va a interesar analizar. Cuando analizamos algoritmos, ese punto de corte nos va a interesar analizarlo para poder llegar a una conclusión. Bueno, ahí está hecho. Ahí está hecho. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. De k igual a 1 hasta que nos acabe la recta numérica, f de x es menor o igual que g de x. Eso es lo que yo puedo decir. Entonces, f de x es menor o igual que g de x, pero para x mayores o iguales que 1. Y ahí va a venir una definición muy importante. Por ejemplo, entre x y raíz de x, ¿cuándo g de x es mayor que f de x? ¿A partir de qué punto? Digamos, profe. Mayor o igual que raíz, perdón, que f de x. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Para x mayores que quién. Analícenlo bien. Simplemente decimos x es igual a raíz de x, ¿correcto? Entonces, la raíz, ¿no, profe? sí, elevamos al cuadrado ambos e ignorando la parte negativa. Recuerden que realmente si elevo al cuadrado ambos, si elevo esto al cuadrado, esto meramente me da más o menos x, ¿no? Pero ignoramos la parte negativa. ¿Por qué? ¿Por qué ignoramos la parte negativa? Porque pues aquí no estamos trabajando. Entonces, por eso puedo hacer eso. Entonces, x cuadrado es igual a x, básicamente, y eso tiene una raíz en x igual a 1, básicamente. Entonces, nos va a dar x igual a 1. ¿Sí? Entonces, muchachos, a partir de x mayores o iguales que 1, entonces, ¿qué de x es mayor o igual que f de x? Bueno, ya decimos que x igual a 1, ¿no? Que x igual a 1. Ahí está. Sí, bueno, ya sabemos. Entonces, de k igual a 1 en adelante, f de x es menor o igual que g de x. O g de x es mayor o igual que f de x, es lo mismo. Miren este. G de x igual a 3 por x y f de x es igual a raíz de x. Cuando se cruzan, entonces lo analizamos y va a dar un noveno. Entonces, para x mayores o iguales que un noveno, bueno, ahí está, un noveno aproximadamente, un noveno, ajá. Entonces, de k igual a un noveno en adelante, o sea que f de x es menor o igual que g de x. Y aquí estoy a punto de ingresar. Entonces, muchachos, vamos a hacer una pausa aquí de 10 minutos y retomaremos. ¿Listo? Para tomar el primer descanso del día.